en YouTube para toda la gente que nos esté mirando. Estamos transmitiendo el partido ¡Ay, tenemos chiche nuevo! de primera liga, el debut de la participación del Astur en esta nueva liga. Entrado en la cancha para Único, Agustino Saxón en el arco, perdón. Sí, también en el auto. Camila Mamone, el de cierre. Lau de ala, Betty de ala y tenemos a Bonnie en el pivot. Bueno, Luchita, estamos acá. Esto es Roma. En el Club Roma, en Tigre. Dame así, me estoy más cómoda. Ahí va. ¿Dónde es esto, Luchita? En Roma. ¿En Roma? ¿Estamos en Europa? No, ojalá. En Rincón del Milberg, en Tigre. ¿Te imaginabas transmitir de Europa? Hermoso. Sí, me encantaría. ¿Querés que pasemos los números de teléfono para que nos llamen? No, ¿sabes qué quiero, Luchita? No. Contame, ¿quién auspicia este momento? Este momento está auspiciado por... Agustino Gerson. Sí, el trípode que traje de casa. No, hermoso, chicos. Es una nueva incorporación a este nivel increíble. A ver si se escucha bien, si se ve bien. Yo creo que sí, que se escucha bien y se ve bien. Para mí, esto es Disney. Buena pausa de Laura recién para salir de abajo. Vamos a tener un lateral defensivo. Loco. Lo hace Betty, que sala por izquierda. Dudas, consultas. Cami se está parando de cierre. Vamos, Sofi. Hola, Sofi, ¿cómo va? Te mandé un mensaje, Sofi, contéstalo cuando puedas. Muy bien, bueno, tenemos a Agustino Chacín pidiendo, acomodando la barrera. Tenemos que, lateral, pensé que era un córner. Sí, es el lateral. No, hermoso, Lucha, hermoso. Perdón, yo me vine acá a acaparar todo. Está bien, este es tu rol. Yo te dije que era muy difícil cubrir tus zapatos y realmente lo es. Estoy nada más que acá para colaborar y ayudar un poquito. Bueno, bien, no, pero estamos excelentes. Tenemos acá rival de Primera Liga, Lucha, nuestra nueva liga, sí, porque venimos de otro lado. Exactamente, veníamos de Buffy, estamos debutando. Todavía esto no es por los porotos, esto es un amistoso, pero estamos para ver qué tal vamos y cómo medirnos. Hoy va a jugar primero Única, después va a jugar Primera y vamos a cerrar la jornada con reserva. Así es, reserva primera, primera reserva. No estoy segura de nada, pero creo que en el orden que lo dije al principio es el correcto. Está ok, sí. Perfecto. Entonces tenemos partido para rato. Recordamos que se jugó antes más temprano, jugó la cuarta, desde luego la tercera y ahora esta es la única. Única, sí, categoría única. Categoría única. Sale fuerte Agustina, muy bien, la saca al lateral. Afuera golpeando a la gente que está... Les contamos que es un predio muy hermoso, ¿no, Luchita? Tenemos acá al costado cancha de tenis. Gran predio, gran club Roma. Así lindo, que nada, tan lindo como esperamos que estén viendo. Yo fui. Este ser humano. No sé. No sé. Recién pregunté el orden, de hecho. Buena pausa de Camila tocando atrás. Están reestructurando. Arco de Betty no llega y no llegó. Se le quedó sin cancha. Se quedó sin cancha. Para el control, pero estaba bien la intención. Ay, no puedo creer. ¿Cuándo llegó este lujazo? Lo tenía en el baúl del auto. Mira. Bueno, bien. Bien, avise a la mamá, papá, que estamos transmitiendo. Ahora voy a poner una historia en Instagram, por las dudas. Dale. Pega Cami. Ay, ¿por qué haces eso? Tremendo todo esto. ¿Lateral para nosotros? ¿No? Sí, claro que sí. Lateral ofensivo que va a ser Lau. A ver, voy a sacar una foto para... Dale, y voy a eliminar la que me dijeron. Dale, no? vaya a arreglar los líos. Muy bien esa pared, saliendo desde el lateral. Abren la pelota para Bonnie. Bonnie patea y no llegó nadie en el segundo palo, pero estuvo muy, muy bien. La tribuna alienta desde acá. Ay, perfecto. Está un poco nublado tu teléfono, Negri. Me parece que la cámara le tendrías que meter una limpiecita. No, porque está roto. Ah, ¿es eso? Entonces no la limpies. Está saliendo de 3. Roma. Está subiendo la presión Lau. Va fuerte Betty sobre el ala derecha de ellas. También va fuerte Lau. Le sale con una balanza al cierre. Bien, bien cortando la pelota Lau. Me equivoqué antes, había sido Bonnie.
Se metió otra pelota dentro de la cancha. La escuchamos también a Agustino ordenando todo desde el arco. Que primero haga la cobertura y después suba la presión. Va bien. Roba la pelota Asturiano. La está disputando Lau. Parece que le queda a Betty. Uy, qué carambola se arma ahí. Le quedó a Boni. No le quedó a Boni. Salen por el ala izquierda. ¿Cómo me está costando cuando es al revés? Por el sector derecho de la cancha era el ala izquierda de Roma. ¿Y cuál es esto? ¿No es reserva? Esto es única. No. Va a haber juego. Le pegó Camila Mamone. Que pide córner. Dice que hubo un toque. Bueno, no sabemos bien qué está. Yo te dirijo acá. Ah, igual acá queda bien, ¿no? El tema es aus. Sí, cuando ellos atacan de aquel lado por ahí estaría genial girar un poquito, pero el resto estamos bien. Creo que con una cámara estática se ve un poco mejor. La sigue Boni, camiseteó un poquito. Camila también llegó para hacer la cobertura. Tiene el control Agus. Bien, sí, Lau. Perfecto. Que si bien podría haber jugado con las manos, decidió hacer un pase con los pies. Vamos a pasar. Esto me parece que es lo que estás necesitando. Inclinar un poquito. Gracias. Estoy ahí. Ese es para correr solo en el plano horizontal, negrito. El otro era ahí. ¡Dale, Boni! ¡Bien, Boni! Estamos presionando muy fuerte. Arriba, eso está bien. La arquera sale. Bien, Camila. Bien, Camila. Tratando de evitar el lateral. La están alentando a Camila desde afuera. Ay, qué pelota. Epa. Vane se acaba de dar cuenta que se olvidó de poner el tiempo, de medirlo, pero bueno, medio que también lo podemos estar midiendo con el vivo. Van 7 minutos de juego. Ay, bien, Lau. Vamos a salir con un lateral en presión. Salen las 4, entran las 4. Hay 4 debuts para el asturiano. Bienvenidas al plantel Connie, Yami Y Lau. Lau. Y me está faltando Lau. Sí, un doble Lau tenemos en la cancha. No, Dalila. Dalila que va a ser el lateral de ala por la derecha. Correcto. Connie de cierre. Yami que fue ahí fuerte. Y queda en un lateral para ellos. Si te está costando es solo girar, Negri, ¿eh? Excelente todo esto. Lateral para el equipo de Roma, que tiene remera verde. Muy bien. Va a ser lateral defensivo para el Astur. Yami está jugando de ala por izquierda. Coti está jugando de cierre. Dalila está de ala por derecha. Y Lau está de pivot. Ay, se le fue un poco el pifió. Vamos a tener un corner. Los nerviosismos del debut pueden pasar. Tiene acá un corner. Dale. Ah, mira esto, no lo puedes creer, negra. Ah, míralo, así. Para, Sí, ahí. sí. Claro que sí, mira esto, No, Estoy para chistes, Uy, lo que voy a jugar con esto. bien, Coti. Metió un pase bastante bueno, filtrado. Buscando para adentro. No se encuentra con el pivot. No es el plan, no es lo mismo irte a Bariloche con el equipo. Bien, Coti. Ay, ¿Qué te pasó? que aparece esa imagen extraña. Ese flash. Sí. Andá a saber qué es, ¿no? No tengo la menor Vamos, idea. chiquis. Bueno, tenemos ahí un lateral. Se la pasa el ala a Coti. Vamos, No me chica. daría bronca si perdí. Creo que es para Pasa al otro equipo. Es para Roma, parece. Al revés, si perdiste y no se van, es como bueno. Quedamos con la presión ahí arriba. Pero por lo menos. ¡Dale, presión ahí! Bien. Arco. De nuevo. Arco de nuevo. Muy bien. Primera llegada bastante franca del asturiano. De robar la pelota con la presión ahí arriba. Quedó mano a mano el pivot con la arquera. Y falló un poco el pase. Euge con la zurda. Agus con la zurda no dio una buena asistencia, pero sacamos el peligro también un poco del área.
pasamos los minutos de nerviosismo, me parece también, Obvio, que es un olvídate. debut para todo el mundo este. Sí, se empieza la temporada, empiezan muchas cosas. Basami, muy bien. Yo creo que puedes abrir un poquito. Ahí. Yo no quiero como que se vea mucho esto por las dudas. Ah, esa es buena. Pues protocolo. Bueno, No sé. No sé, lo pienso. está bien. Va Lila a la presión. Le queda Lau. Ay, no le quedó. La robó Lau. Bien, Lau. Queda en un saque de arco. Está bien la presión arriba. Estamos un poco imprecisos con los pases abajo, pero la presión arriba está resultando efecto. Bien, Lau. Vaya Mila. Sobre el lado de la izquierda. Ahí, ¿ves? Tuki. No sé si estoy segundo. No sé si la estoy leyendo bien o no, pero intuyo que es lo que está pasando, ¿viste? Es un segundo de Un segundo donde no sabemos qué pasa, Luchita. ¿Qué sucede? No sabemos si está bien, si está mal, ¿no? Ahí se perdona. Ay, qué No, pará. La escuchamos a Agustina. Ordenando todo. Sí, ordenando como todo. siempre, poniendo las cosas en su lugar. Upa. No sé qué apreté. No, vamos a poner que no queremos. Que no queremos eso. No, cancelar, queremos seguir transmitiendo. No, vos no tocaste nada, Neri. Tenemos algunas dificultades técnicas con este aparato. Queremos que Majo lo va a resolver cuando llegue. Nos va a traer. Ah, pero pará que se me va la gomita, por eso. Ah, Y acá se va. Esto ha fallado. ¿Esto cómo es? no. Está bien. Yo lo voy a acomodar, tranquilo. Le pedimos disculpas por este momento. Ahí. Yo no le tengo fe a esa parte. Sí, yo tampoco, pero así me pasó el fin de semana pasado, por eso la gente me conoció la cara. Ok. Pero Agus me dijo que si lo inclinas es mejor que se queda como recto porque le hace un poquito menos de presión. Ok. Y también está bueno que no pases los dedos justo por arriba de la cámara. Pero porque quiero que no quede ahí. Déjame a mí. No toco más. Esto lo hacía Sol. Déjalo ahí. Vale, pará, tiro esto. Va a ser gol y no lo vamos a poder ni relatar ni ver. Déjalo ahí. Ahí. Bien. Bueno, no les podemos contar nada de lo que acaba de pasar, pero estuvo bastante peligroso porque la negra está tocando demasiado chiche nuevo y está haciendo un poquito de lío. Bien, Coti ahí con la presión. Yo estoy viendo nada más. De hecho, se hizo solo. Llega Dalila a la marca, le hicieron un pie a pie bastante lindo. Sigue siendo lateral ofensivo para Roma. Está bastante bien ordenado el asturiano para el debut, te digo. Coti está bastante bien con los robos de pelota. Está perfecto todo. Sí, está todo muy bien. De hecho, me parece que podríamos presionar un poquito más para que esto salga más para... Tengamos nuestro gol, porque cuando fuimos a presionar, sirvió. Exactamente. Bueno, pero en serio, Sí. de perspectiva, viendo con el celu y viendo con la mirada. Bien, Yamila, le pegó de afuera buscando arco, pero salió medio un pase al segundo palo. Nuestra. Me pica todo. Agustina pide que sea de asturiano porque claramente tocó sobre una verde. Sí. Y ahí es como lo consigue. Va Dalila a hacer el lateral entonces. Coti le pasa, corta, queda el pase para la arquera. No se lo hicieron porque hay una jugada preparada, muy linda. No la dejó salir Dalila, quedó viva dentro de la cancha. Es pelota de la arquera. Agustina. Jugó un mano a mano, Sigue. es lateral. Ah, Viaja. ¿Y 3 partidos nos las bancamos con esto? Sí, obvio que sí. Piola. Sigue. Bien, Bien, Agus. Bien, Agus también.
Lo escuchamos a Agustín pedirle al cierre que se pare en el centro del arco para salir, para que salga de 3 el Astur. Desde el fondo. Uy, qué bien, salió el pivot. Bien Agustín, a la llave, la cruz, todo ahí abajo. Le está tratando de robar la billetera. Señora, usted además de gritar, trate de comentar algo si puede. A usted le hablo que está acá conmigo. ¿Usted está relatando yo? Pero usted es la comentarista, señora. No sé si trabajo. Usted solo está alentando por el Astur. Astur, Astur de mi vida. ¿Es penal? No. Fue a rematar y cuando remató golpeó en la arquera. Ah, ¿es muerte de arquera? Es muerte de arquera. Es muerte de arquera. No es falta. Digamos, fue todo digno. Toda una torpeza natural del deporte. Sí. Bueno, salen las 4 del Astur. Hay un recambio, entran 4. Las 4 del cuarteto inicial. Ahí está. Camila Mamone de cierre. ¿Puedo hacer esto bien? Sí, podés hacer eso. Ahí quiero... Ahí está, me quiero quedar con esa imagen. Lau y seguí haciendo lío, dale. Seguí vos nomás. Como no te alcanza. No, acomodame la goma. Ahí va. No te puedes reír de esto, ¿qué tenés? 13. Sí. Achicame la imagen. Ah, bueno. Ya se está picando acá en la tribuna. Se picó. No entró en eso. No, las dos a la vez no lo vamos a poder hacer, así que No, te pero pido. aparte se está moviendo esto, amigo. No, pero eso es lo de menos. El problema es solo ese aparatito que es lo que sostiene el celu. Que es, el celu es muy grande, el aparatito es muy chico, la predisposición es muy alta nuestra. Claro. A ver si ahí lo logramos, que se quede. Ahí va. No, siento que no. No sé, no estoy tocando, ya. Siento Lo hago que no. por nuestro bien. ¿Sentís que no? Siento que no. Pasó que no. Es un acierto. Ahí está. Ahí me parece que va, El último intento. Que no levanten a la arquera hasta que nosotros no resolvamos esto. Claro. ¿Qué te parece? Sí, para mí no fue un golpe tan fuerte que amerite tanto tiempo, pero bueno. Bueno, pero por ahí necesita un poquito de aire. Pero ahí toca el botón del volumen. Ah. ¿Entendés? Por eso hay que... Y ahora si te lo desplazo, lo saqué de la Ahí está. Listo, no toco más. Bueno, deje de jugar usted entonces con la pantalla y solo mueva los elementos que hay que mover. ¡Hola, bus! Atenta, Ahí no te vas a hacer esa, pero dos ahí. Bien. Como para no cambiar acá. Bueno, Luchita, tenemos Sí. un gran clima hoy acá, ¿no? Tenemos... Un lindo atardecer vamos a tener por lo que puedo ver, ese Sí, sol. después lo... Ay, ¿Vos sentís que no? yo siento que estaba moviéndose. Que camina. Claro. Y caminó. Escucha. Ahí va. Que se quede. Nunca hizo eso antes. Eso nunca lo había visto. Es la primera vez que me pasa. No sos vos, soy yo. Soy yo, porque a mí no es la primera vez que me Se va pasa. por el lateral. Ahora sí, la tenemos nosotras. Dale. 18 minutos. Esto va 0-0. Saca Agustina. Mano. Bueno, juez. Ah, gracias. Se la cobramos acá con... Sí. Lástima que no era en el área contraria, ¿no? Como que fue muy cerca nuestra. Bien, ahora sí, vamos a tomar el tiempo. Uy, Jugadísimo el pase. sí. Sale por la línea. Ay, no. Salimos. Sí. Ahí lo tengo. Lo recordamos para los desprevenidos, para la gente que no esté prestando atención, pero que sí siguen la carrera profesional de Camila Mamone, que bajó de categoría para jugar, para dar una mano acá en Única. Estoy hablando de Camila Mamone, ustedes saben que es una jugadora de elite, de primera. Es una jugadora que donde va, la toca, la rompe, lleva mucha magia y bueno, hoy está dando una mano y aportando de toda su sabiduría y toda su suela. Le han golpeado. Justo, O ¿viste? sea, Porque viste, los buenos- habilidosos le pegan y ahora a los están en el buenos le suelo. pegan. Y eso es lo que ocurre.
No voy a hacer zoom porque te va a molestar. Sí, no, te pido por favor que no hagas un porque ya si se sale una vez más esto, Rompemos todo. Igual te digo, Lucho, ahorita quedan 20, ya son 20. O sea, ya los son tiempos 20, de 20. pero estuvo un tiempo parado por la arquera, así que yo Ah, digo es que verdad. debemos tener unos ¿Tenemos 3, 5 4. más? Sí. 5 más, sí, claro que Ah. sí. Vos que querías ver a Boca, ¿querías ver a Boca? ¿Qué? ¿Qué Boca? Qué Boca. Quédate a ver el Astur, amigo. Ay, pensé que sí. Allá hay pelota. Te contamos que la cancha es como en un lugar demasiado abierto, como pueden observar, y la Sí. pelota se nos va. Se va, pero A Narnia. no sabes lo lejos que se va. A Narnia, entra al ropero, vuelve de Narnia. Esa, la pared que acaban de hacer entre Beticam y Mamone, Claro. saliendo de la presión acá. Se cae Bonnie y no pasa nada, sigue. Mete, Lau, mete. Vamos. Salimos, si llegan. Salimos. Bueno, bien. Bueno, eso, y la pelota se nos va a cualquier lado, pero bueno. Nada, por suerte hay varias pelotas que vamos haciendo el recambio. Ahora sí. Ah, ya. Salió con todo, no le importa nada. Ana Camila tiene para jugar atrás con Agus. Vuelve. Ahí tenemos. Tenemos 1 minuto 15 más. No tuvimos tanto más. Ahí tenemos el entretiempo del primer. Bueno, nos vamos, Luchita, ¿a tomar algo? Dale. Te invito, un café. Dale. Yo estoy más para tomar un juguito, pero si querés. Bueno, pero estoy para un café, si querés.
Ahora sí. Ahora sí. Arranca el segundo tiempo, señores y señores. Bienvenidos a una nueva noche, tarde de futsal. Ahora arranca recién la reserva, ¿no es esta? Que es la Luchita, contame. Única. Ah, única. Es La el única. segundo tiempo de Única, de Asturiano versus Roma, va 0-0. Para Brisa, que estás ahí preguntando del otro lado, te contamos, esto va 0-0, estuvo bastante peleado. Tuvo un mano a mano Roma, que lo tapó Agustina con una cruz abajo, y tuvo un mano a mano Astur en los pies de Laura, una debutante, que también atajó la arquera y que después en una siguiente jugada o en un rejuegue quedó bastante accidentada. No sé si... Sí, lo vimos. Sí. No sé si lo vieron. Yo lo vi, acá. Yo lo vi y lo quise filmar. Se nos fue Betty. Se nos fue Betty en una suela que le quedó un poco larga. Perfecto. Única. Sí, esto es Única. Hay 3 categorías en esta nueva liga que estamos participando con el Astur: Única, Reserva y Primera. Este es el debut en la liga. El asturiano jugaba Buffy. Ahora está... Nos mudamos. Sí, nos Hicimos el pasamos. cambio. Nos pasamos una liga que juega con algunas diferencias de lo que era Buffy Sí. y en lo que consideramos que vamos a estar muy bien, muy cómodos y vamos a divertirnos. Hay como un tema de mosquitos, ¿no? ¿Acá? Sí. Ah, vos cambiame de tema como si nada, como si... Es el folclore, es el folclore. ¡Ah! Claro, yo pensé que me ibas a preguntar algo del torneo y dije, No, ¿sabes? Sí tengo una pregunta Sí, del torneo. decime. ¿Por qué nos mudamos, básicamente? O sea, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambia qué? Las reglas, para empezar, vamos a dejar de jugar con las reglas de Buffy, vamos a jugar con las reglas de AFA, eso hay un par de cambios, entonces en... Ah, nos gusta más, nos gusta Sí, más. Nos sirve, nos sí, sirve un poquito más. nos Está suma bien, bastante igual. más. Las canchas también tienen una condición distinta de las de Buffy, que no eran reglamentarias o no Sí. tenían, no eran excluyentemente reglamentarias, o sea que habían canchas que eran de distintos tamaños. Esto regula para que juegues en un 40x20 o algo bastante similar a un 40x20. Claro, no, muy bien, me gusta, me gusta. Sí. Igual está bueno cambiar, ¿no? Por supuesto. Siempre no está va a estar bueno. La pelota puede ser... Perdón, la pelota no. Bien. Uy, Sí, qué buena jugada. Bien Lau, bien Lau. La agarró Lau, casi que se va sola por la banda, línea lateral solo. Le llegaron lindo. Sí, falta en 10. En 10 se vamos. Sí, yo te cuento, Luchita. Lo que pasa es que tenemos entrenador invitado hoy, ¿no? Claro. Entrenador invitados. Pasa que tenemos algunos casos protocolares, ¿no? ¿Sería? Sí, Por decirlo. tenemos a alguien cuidándose en casa por las dudas. Entonces, nada, estamos todos acá. Con mucha... Hay un fútbol 11 acá que se está picando. Uy, ya. Aquí, Lau, sí, Lau, llegaste. Bien, Lau llegó del otro lado para dar apoyo, pero la tenía Cami y casi que llegamos. Sí, en 10 minutos. 10 minutos. ¿Cuánto dura una entrada en calor, Lucha? ¿Usted qué hizo? Es tan deportista. Cuénteme un poquito. No me pongas en el compromiso de decir que para mí es más larga que dentro de 10 minutos. ¿En serio? Sí. Yo ya estaría entrando en calor. No, chiquis, no hay chance. ¿Cómo que no? No. Estaría en una ronda, charlando, elongando no muy profundo, 8 segunditos cada. Siempre. Guarda eso. que se vienen, guarda, Se vienen, ¿eh? sí. Bien, Agustina. Ah, no solo cortó el ataque, sino que dio un pase para Hermoso. que salga jugando Camila. Che, me están picando cosas, Luchita. ¿Por qué? Sí. Ah, perfecto. La estaban picando los mosquitos a la negra, así que se fue a buscar. Y ahí podemos ver en esto que nos relataba hace un rato Vane, que la pelota se va al demonio. Bueno, se fue bastante lejos. Ahí surgió una segunda pelota para jugar. Es un lateral en ataque para el Voy a hacer Astur. una entrada en calor. Bueno, Sí, Quiero saber algo. sí. me abandonó Vanessa, así que voy a quedar sola en la transmisión. Creo que vamos a estar bien. La tiene Cami, que va eludiendo rivales, que toma el centro, que agarró el eje, que le quedó el rebote, que tira el arco y que pasó tan cerca. Ah, me olvidé que quedé sola y que tenía que girar. La verdad que un jugadón de Camila Mamone y quedó muy cerquita del palo izquierdo de la arquera. Sube la presión el Astur. La roba Lau, la tiene Cami. Y va a salir un lateral para el asturiano. No, es para Roma, mirá. Yo creí que había tocado en una de las chicas verdes. Cortó la pelota Betty.
Es lateral para Asturiano esto por la presión de Boni sobre el cierre de Roma. No prospera la pared, quedó ahí media una salida que termina siendo prolija el Astur, la verdad. Le pegó Cami un poco desde lejos. Ah, ya. La verdad que la jugadora que robó la pelota llegó hasta el fondo, asistió al centro. La delantera pateó de un modo bastante poco protocolar, pero manos de Agus y gol igual, vale 1 para Roma. 1-0 Roma Asturiano. La tiene Cami. Bien, se busca la pausa, reestructura. Vamos a armar desde atrás. Sale, rompe las líneas Betty y se la lleva. Se va Boni en el otro. ¡Ay! Qué bien cortó el pivot de ellas. Quedaba solo el nuestro en el otro palo. Bien, Betty en todos lados en la cancha. Metiendo, robando la pelota, metiendo presión. Llega Boni en la presión. Llega Lau también. Está pasando con Roma que están jugando bien, o sea, el primer control lo hacen bien y entonces juegan corto y las marcas de Asturiano pasan un poco de largo. No sé si es algo que solo estoy viendo yo o es algo que hay que ajustar un poquito. Está Connie en la cancha de cierre con el número 17. Salió Betty. Bien, Connie. Connie juega bien con el cuerpo, hace una pausa, no encuentra pase, sigue para adelante. Uy. Juega Azul, juega el Astur entonces. Cami Mamone que le dice lo hago yo. Se tomó un ratito para respirar también. Le pegó Connie. Bien buscado. Hay presión del Astro ahí arriba, muy bien por parte de Camila para ganar este lateral ofensivo. No hay distancia, las jugadoras del Astur no la están pidiendo. No hay distancia para hacer los laterales. Bien, Connie, trabaja fuerte, Lau también. No juega con las manos Agustina y la termina dejando en el lateral. Entró Lau, sale Boni, entra Lau de pivot. Sale Lau. Hay un tiro al arco, bien amortiguado por Agustina, que habilita el pivot, que corre, pero va a ser pelota de la arquera probablemente. Muy bien. Muy bien Lau ahí que roba un poco la pelota, quedó media mordida. Va Yami a la presión. Muy bien, surge efecto la presión. Y es lateral para el Astur. Cobra falta el árbitro, una falta táctica, técnica bastante bien hecha. Porque quedaba sola en el contragolpe. La hizo Coti. Se escucha a Agustina ordenar un poco dónde se tienen que parar las jugadoras.
Buen debut de Connie, la verdad que para no haber jugado futsal. Estoy asumiendo que no lo hizo, quizás sí lo hizo, pero bastante bien con la pelota y con la sistemática. Está Dalila ahí en la presión, se queda con la pelota, se abre el pivot, va a haber segundo palo, quiso enganchar, estaba muy bien. Estuvo muy bien. Juega Agustina, la levanta. ¡Ay! Era una buena asistencia. Sube la presión. ¡Ay! Qué linda pared. Sale Roma con una pared de fondo. ¿Por qué no juega con las manos? Creo que tenía la posibilidad de temporizar un poquito y dar un poco mejor de juego. Esto es un lateral en ataque para Roma. Bien, esto es lateral defensivo para el Astur. Lo va a hacer Yamila. Probablemente juegue con el cierre. Le está pasando el cierre, se lleva las marcas. Quedó libre Agus. Le va la presión, sale fuerte por el medio. Laura va a disputar. Ay. Medio que le quedó servido al cierre de ellos para patear al arco. Se fue ancha por el palo derecho. ¿Qué hace? Bien. Se va Ay, se le fue ancha. Bienvenida, Soli, muchas gracias por ayudarme porque me estaba quedando un poco sin condimentos ni... Buenas tardes a todas y a todos. Estamos transmitiendo el partido, el segundo amistoso de la liga en el que vinimos de visitantes al Club Roma. Este es el segundo tiempo de las chicas de la categoría única. ¿Cómo va, Lucha, el partido para los que se están sumando? Se están sumando, está 1-0. Roma hizo un gol hace un ratito. Y en el segundo tiempo hace un rato que el Astur no llega, que no inquieta a la arquera, pero que de a rato entra en sistema. La verdad que te digo que para un debut, de hecho en este momento todas las personas que están en la cancha son debutantes de futsal. Hay momentos en donde la sistemática entra bastante bien. Indicaciones de los dos bancos, ¿no? Sí. Los dos DT están indicando a sus jugadoras qué hacer. Complicado. Ay, quedó bollando la pelota ahí. De carambola, digamos. Sube la presión, Lau. Sube la presión, Lau. Se va el lateral defensivo para Asturiano. Sí, los dos DT están dando bastantes indicaciones. Poli hace un ratito, recién que arrancó, está bastante tranqui. El otro técnico está bastante más intenso con las indicaciones. O más participativo, esa es la palabra. Va a salir desde el arco. Salida desde el arco para Roma. Se la encontró Yamila y dijo: no quiero Lilo, no quiero Lola. Ni Lío, ni Lola, ni nada. Chau. A otro lado. Le gritan al lado que va a dar segundo palo. Nunca hay distancia y no sé si la piden las chicas. No, creo que se olvidan. Sí. Pase complicado, ¿no? Re complicado.
Por suerte todo se diluye y esto es saque de arco para el Astur. Puede pasar mitad de cancha en Sí. esta liga la pelota. Se juega con las reglas de AFA. Sí. Así que la arquera, si no ve opción de salida, puede intentar jugar con la pivot, que debería mostrarse. Sí, levantar un poco, ganar en altura para sacar un poco el equipo del fondo. Ahí está la U con la presión. También la presión de Dalila va a Muy trabar. bien, Dalí. Esto es corner para Suriano, para mí. Se cobró en arco, para mí era corner. Después, Para si mí quieren, también, podemos ver el Televín. ¿Cuántos años tiene, señora? Bueno. Roba la pelota Coti. Ah, estuvo muy cerca, ¿eh? La robó Yamila. Coti que quiso anticipar y creo que se llevó una patada. O un suelo aunque sea. Agus que quiso habilitar al pivot y deja la pelota ahí, fue interceptada por lo que era. Bien, Buena esa bien. cruz ahí abajo. Sale Agus desde el arco. Se juega en mano a mano, va por la línea. Ay, se le fue un poco ancha. Le quedó larga, pero Está muy el bien que haya intento, intentado. sí. Ah, le gusta a Agus de vez en cuando pegarse una excursión afuera de los palos, ¿eh? Gritan desde el Puede. fondo. Ah, perdón. No, te iba a decir si puede ser que en el primer tiempo Sí. Asturiano estaba un poquito más ordenado que Roma y ahora se invirtió. ¿O vos cómo lo ves? Dale, Dalí. ¡Ay! Palo que casi lo grito. La verdad, no te puede decir nada porque está anonadada con la jugada bastante bien. Agustina Muy rompiendo linda. líneas, toma el eje, toma el centro, habilita al pivot que se ha ido para la izquierda. Y el pivot también hace un pase en segundo palo, entra llena de gol Dalila y no puede empujarla contra la red, pega en el palo y no lo puedo creer. No te puedo decir nada en ese momento porque está No, está anonadada bien. con la jugada, una cosa increíble, bonito. Creo que si sigue por ese camino de ir avanzando a los toques, Astur va a llegar lejísimo. Me Cambió el preguntabas por cuarteto, la ¿eh? intensidad. Ah, sí, volvió el cuarteto casi inicial, sí. Sí, hubo un pequeño momento en el segundo tiempo de desconexión, como de pérdida un poco de la sistemática, pero es lo que le contaba hace un rato a Vane, que hay mucha gente debutante y que entonces es lógico que pase, pero que al mismo tiempo se celebra que ya haya sistemática. Estamos a nada, recién arrancó, estamos en pretemporada y sin embargo estamos encontrando algunos pasajes de lindo futsal, así que... Corner que lo va a hacer Cami Mamone. Parece que le queda a Agustina con ganas de pegarle al arco. Ay, ¿La tocó o no la tocó? la tocó Boni con la cabeza. Sí, yo también estoy Sí. preguntando lo mismo que grita Agus. Para mí la tocó y fue córner. En los últimos 5 minutos levantó el juego del Astur, ¿eh? Me parece que desde el fondo, desde esos par de cortes y salida de la arquera, levantó, empezó a creer que podía y lo está yendo a buscar. Así que en cualquier momento puede ser que se venga. Que se venga el descuento para el Astur. No, el empate. Ah, el empate. Es el empate. Mirá Betty cómo elude, qué, pero hermoso lo que acabamos de ver. Le cuentan los segundos a la arquera. Corta Mamone. Sola queda Betty para agarrar el centro. Ahí está, le queda a Camila. Camila le va a dar al arco. Fue mano, juez. Muy bien, Cami. No, tiro de esquina. Te cuento que Betty, además de ser Sí. famosa por su bombazo, Sí. tiene una linda pegada de afuera, Sí. hace las galletitas más Más ricas del del Astur. mundo, sí. Totalmente de acuerdo. Se está ahí medio desemprolijando la cosa. No queda.
Justo iba a decir que no quedaba mucho. Así Final que del partido, terminó 1 arriba el equipo Roma de esta categoría única. Y en breve volvemos. quédense ahí porque ahora en un par de minutitos vamos a transmitir el partido de reserva. no, el de primera y después el de reserva. O el de reserva y después el de primera. Reserva y después primera. Eso.